Punto de vista de Arthur Lewin. Vivir con este miedo constante de no poder proteger a mis seres queridos, casi había olvidado cómo se sentía eso. En Alacria, mis batallas habían sido completamente distantes, separadas de mis amigos y familiares. Solo estuvo mi propia vida en peligro, o en el peor de los casos, la vida de extraños y personas que durante la mayor parte de mi estadía involuntaria allí había visto como enemigos. Ahora, mientras con Gobstad me apartaba del lado de Barai, no podía dejar de considerar el posible número de muertos que podría dejar un asalto a gran escala en Vildorial. La gente aquí estaba cansada y asustada. Las lanzas se recuperaron hace poco de estar cerca de la muerte y nuestros guerreros más poderosos, como lo son los magos Curtis y Caitlin y los cuernos gemelos, eran incapaces de siquiera resistir contra los retenedores, y mucho menos contra las guadañas. Otro Gobstad me llevó desde el borde de la ciudad hacia 2 niveles abajo, donde una serie de puertas arqueadas se abrían a un largo y recto túnel, lo suficientemente ancho como para que 30 enanos marcharan uno al lado del otro. Un miasma de intención asesina, brutal y animal irradiada desde la sala de portales que se encontraba adelante, proyectado a propósito para anunciar en voz alta su presencia. Encendí Realm Heart y 5 firmas de maná distintas se hicieron claras, cada una ardiendo con la intensidad enfermiza que había llegado a entender como el maná desviado corrupto utilizado por los Virithra. Vacilando, miré por encima del hombro hacia el nivel más alto, donde mi hermana y mi madre estaban protegidas con 1000 nobles enanos. El palacio real estaba demasiado cerca. Esto definitivamente me parece sospechoso, pensó Regis, compartiendo el mismo nerviosismo que aceleró los latidos de mi corazón. Pasé por debajo de uno de los arcos que conducían a la sala de portales y apoyé mi mano en el frío pilar de piedra. Por supuesto, esta es una trampa, después de todo. Incluso si derrotaba a cualquier enemigo que emitiera una intención asesina tan horrible frente a mí, todavía había que considerar a los enemigos detrás de mí. No sabía si las lanzas podrían mantener la línea. Si esto me tomara demasiado tiempo... El pilar crujió en mi puño, el cual salió lleno de polvo rosado y fragmentos de piedra. Pero, ¿qué otra opción nos queda? Arrojando el desastre al suelo, di un paso adelante, y luego otro, y con cada paso cauteloso empujaba hacia abajo otra pregunta y fuente de ansiedad. La forma más veraz de proteger a los que me importaban era hacer que cualquier pelea fuera lo más rápido y decisiva posible. Y para hacer eso, no podía estar encadenado por mi propia incertidumbre. Al final del túnel había un conjunto combinado de aberturas arqueadas talladas en una piedra de color rojo claro, los cuales se abrían a una cueva enorme y vacía que rodeaba el marco del portal de 10 metros de alto por 15 de ancho, que proporcionaba suficiente espacio para organizar un pequeño ejército, si fuera necesario. Por otro lado, columnas de roca gris y roja sostenían una serie de balcones que rodeaban la cueva a 9 metros de altura. El lugar se encontraba iluminado por el brillo natural del portal aún activo. Mis ojos se movieron rápidamente de la pantalla opaca del portal de energía ondulante a los 4 cadáveres de enanos sangrando frente a él, cuyos cuerpos se encontraban atravesados por púas de metal negro para luego dirigirse a las 5 figuras esparcidas por toda la cámara. Dentro de mí, Regis tembló con una mezcla de anticipación y energía nerviosa. Sentí que los recuerdos de Uto burbujeaban espontáneamente en la mente de Regis y se derramaban en la mía. Pude ver a los hijos e hijas de los Basilics que siguieron a Grona desde Feotus y la interacción de la magia Asura con la magia humana afinada durante 100 generaciones. Sabía lo que eran estos seres. Winston me había hablado de ellos hace mucho tiempo. Los espectros, pensó Regis, dando un nombre a los soldados mestizos ocultos de Agrona. Ustedes deben ser mi comité de bienvenida, dije secamente, asimilando cada figura. El primero era un hombre alto y de hombros anchos. Mechones sueltos de cabello castaño caían alrededor de sus cuernos gruesos como sacacorchos que sobresalían varios centímetros de la parte superior de su cabeza. Él llevaba una cota de malla roja bajo una armadura de media placa negra que brillaba con runas protectoras. Sus ojos desdeñosos se encontraban con los míos. Estamos aquí para eliminar una amenaza, no para participar en bromas tontas. Oh, vamos, Rigmal, casi nunca nos divertimos, dijo uno de los otros, azotando gruesas trenzas rubias platinadas alrededor de su cabeza y mirándome con ojos hambrientos. Si es cierto que este mató a Cadel, deberíamos divertirnos un poco con él antes de lanzarlo al olvido de la muerte.
Al igual que Rickman, este segundo hombre también tenía ojos rojos como la sangre y cuernos de ónice. Los suyos se curvaron hacia afuera y hacia abajo desde los lados de su cabeza, casi tocándose nuevamente debajo de su barbilla. Mientras hablaban, los recuerdos de Utto y Regis continuaron recorriendo la conexión mental que compartíamos. Vi un pensamiento distorsionado, medio recordado, del hombre llamado Rickman, de pie junto al cadáver demacrado y ceniciento de una mujer con cabello rubio blanquecino brillante, a través del cual sobresalían dos cuernos negros ligeramente curvados. Un dragón, estaba seguro. Sus ojos dorados miraron sin vida a Rickman cuando el espectro se agachó y le arrancó uno de los cuernos de la cabeza. El ruido de la rotura envió un temblor psíquico a través de mí que hizo que mi estómago se revolviera violentamente. Con un agudo sentido de urgencia, busqué el hilo de éter que siempre conectaba conmigo la armadura reliquia de Dijin. Las escamas negras emplumaron a la existencia a través de mi cuerpo. Había un peso y una frescura reconfortantes cuando la armadura me envolvió y pude sentir la hinchazón del éter a medida que la cantidad limitada en la atmósfera se acercaba. «Ah, creo que él quiere ser uno de nosotros», una rica voz femenina dijo arrastrando las palabras. «Mira sus pequeños cuernos». La oradora era una mujer de piel de mármol con una pesada armadura de placas negras. Solo su rostro y su cabeza estaban expuestos, mostrando su cabello corto azul brillante ordenado en puntas alrededor de sus cuernos acanalados. Rayos únicos estaban tatuados en sus ojos escarlatas. Ulrich, lo supe. Su nombre se manifestaba en el flujo de conciencia incontenible de Regis. Cadel debe haber sido salteado con néctar de sauco para dejar que este flaco léser lo venza. La voz áspera se arrastró como insectos saliendo de las sombras y hacia adentro de mis oídos, haciendo que el vello de mi nuca se erizara. Lo rastreé hasta un espectro cuya túnica estaba oscura, con marcas de quemaduras y cuya capucha estaba medio levantada sobre su cabeza calva. Dos cuernos en forma de daga salieron de su frente. Blaze. El rojo brillante de sus ojos fue interrumpido por manchas oscuras que parecían flotar sobre su superficie, haciendo juego con parches más oscuros de color gris ceniza que estropeaban su fría piel de mármol. Junto a él, el quinto Alacrian estaba medio oculto en las sombras vivientes. Vi destellos de cabello negro azabache rizado en cuernos sobre su cabeza y ojos oscuros de sangre de buey rodeados de piel gris negruzca. Valesca. «Suficiente», ordenó Rickman. El pozo profundo de su voz de barítono enterró las otras voces. «Ustedes están degradándose a sí mismos». Un látigo enrollado con un líquido apestoso verde oscuro se estremeció en su puño y me miró a los ojos. «No desperdiciaremos más aliento contigo, léser». En aquel mismo momento activé Godstep, haciendo que la cámara se desplazara en un destello amatista. Aparecí justo detrás de Rickman. «Como quieras», dije, conjurando una espada de éter y moviéndola hacia atrás. La cámara estalló en un caos. Púas de hierro negro salieron disparadas del suelo para desviar mi espada, y una ráfaga de viento negro pareció envolver a Rickman. Sentí que la hoja de éter golpeaba en el blanco. Luego el viento se llevó mi objetivo. Un respiro después, reapareció al otro lado de la cámara frente a mí, con la armadura desgarrada y la sangre brotando de una herida en su costado. Estos enemigos fueron rápidos y trabajaron juntos con una eficiencia impecable. No podía permitirme el lujo de ocultarles nada. «Regis, la espada». El maná se condensó dentro de las sombras y el polvo que flotaba en el aire. Un anillo de púas de hierro negro salió de la nada para apuñalarme en la cara y el núcleo. Usando Realm Heart para sentir la formación del ataque, me hice a un lado. Giré y me agaché alrededor de las púas, cortando a las que no pude esquivar. Un espectro en forma de llama negra se acercó a mí. Sus garras de alma de fuego rasparon mi armadura. Mi espada giró y salió disparada hacia la garganta del espectro, justo antes de que hiciera contacto. Regis alcanzó la espada y la delgada hoja de amatista estalló en un fuego violeta oscuro. Destrucción devoró al espectro, sin dejar nada, ni siquiera un residuo de maná. Los 5 oponentes se estaban moviendo, conjurando. Unos escudos de viento negro y el fuego del alma se movieron con ellos, convirtiendo la cámara en un infierno. Torrentes gemelos de fuego negro y lodo lento y burbujeante me rociaron desde diferentes direcciones. Salté hacia arriba, agarrándome de la barandilla del balcón y saltando sobre él. El metal se retorció cuando usé Ball Step para alejarme nuevamente, desgarrándome bajo la fuerza de mi movimiento y luego siseando y derritiéndose cuando una nube de fuego del alma me persiguió.
La cámara se convirtió en un borrón oscuro mientras me movía casi instantáneamente hacia mi próximo objetivo, el espectro de pelo azul, Ulrich. Solo tuve un instante para sorprenderme cuando sus ojos carmesíes me siguieron. Su escudo se movió hacia arriba para bloquear mi golpe mientras su lanza bajaba a una posición para aprovechar mi impulso y usarlo contra mí. La espada Destruction se estrelló contra su imponente escudo, que estaba envuelto en una gruesa capa de relámpagos de color negro azulado. Su lanza conjurada golpeó mi armadura como un ariete, justo por encima de mi núcleo. Un estallido de conmoción de energía pura sacudió la cámara cuando ambos fuimos arrojados por la fuerza de nuestros golpes simultáneos. Caí, aterricé sobre mis pies y solo tuve un instante para ver las llamas violetas que envolvían su escudo antes de que tentáculos ácidos se envolvieran alrededor de mis piernas. Corté hacia abajo a través de ellos y Destruction desgarró el hechizo. La nube del fuego del alma me alcanzó, inundándome dentro de una niebla opaca de fuego ardiente que trató de entrar a la fuerza en mi nariz y boca. Salí disparado hacia afuera con una nova de éter sin objetivo, anulando las llamas. El suelo tembló debajo de mí. Un golem parcialmente formado, hecho de cientos de púas entrelazadas, atravesó las baldosas de granito y me alcanzó. Deslicé un pie hacia atrás sobre las baldosas rotas mientras las garras puntiagudas se cerraban sobre nada más que polvo. Luego moví rápidamente la espada Destruction 1, 2, 3 veces. Las llamas violetas corrieron por el golem, que se derrumbó y se quemó. El maná verdoso se condensó debajo de mí y retrocedí justo cuando el suelo comenzó a resumar un lodo espesoso y venenoso. Un ciclón de viento negro me obligó a esquivar de nuevo mientras desviaba un rayo de 3 puntas con la espada Destruction y liberaba una explosión etérica para alejar las nubes de fuego del alma. Había demasiados de ellos y me dejaron pocas oportunidades entre sus ataques de hechizos combinados para pasar a la ofensiva. Mientras giraba para mantenerme fuera del ciclón, consideré mis propias capacidades. Necesitaba maximizar mi movilidad y reequilibrar la balanza. Sintiendo que Regis seguía mis pensamientos, preparé mi maniobra, condensando éter en mi puño hasta que los huesos comenzaron a doler. Con Godstep estallé y yo estaba de pie al otro lado de la cámara, justo dentro de las entradas arqueadas. La hoja de éter desapareció, al igual que mi conexión con Regis y la runa divina Destruction. Extendiendo mi brazo, lancé la explosión. Ulrich y el espectro de trenzas Ilfok desaparecieron en un cono de éter morado turbulento. También envolvió el portal de teletransportación de largo alcance más allá de ellos y el marco del portal se hizo añicos con un sonido como el de un trueno. La dura piedra cayó en una ondeante ola de confeti brillante mientras se disolvía. La energía líquida opaca del propio portal se arremolinó con la turbulencia de su falla, luego siseó y se desvaneció. Al menos no traerían refuerzos de esa manera. Ulrich bajó el escudo, que estaba picado como viruelas y quemado por Destruction. Las runas escarlatas brillaban intensamente sobre su tenue superficie metálica. Ilfok salió de detrás de ella. Sus trenzas humeaban y un cuerno crujía. La carne de un lado de su rostro estaba desgarrada y sangrando. Ahora, envié. En el aliento que siguió, Regis explotó entre los dos, manifestando completamente su forma de Destruction en una ráfaga de éter. Cogidos por sorpresa, los dos espectros fueron apartados por su corpulencia y sus enormes mandíbulas cuadradas llenas de dientes como hojas de afeitar aplastaron el hombro y el brazo de Ilfok herido. Destruction se movió entre sus colmillos, sus bordes dentados cortaron y rompieron mientras saltaban sobre la carne pálida de Ilfok. Conjurando simultáneamente una espada y enviando éter a cada músculo, tendón y articulación, usé Vorstep, con la espada lanzada hacia un lado de la cabeza de Ulrich, y se hundió en un océano de dolor y suciedad. El aire se había convertido en un lodo ácido gelatinoso que me succionó y absorbió el impulso de mi Vorstep. Este sisió y estalló donde mi éter luchaba por contenerlo, pero la sustancia cáustica estaba atacando cada centímetro de mí simultáneamente. Mis ojos ardían y la armadura reliquia tembló mientras el ácido devoraba su estructura. Aunque no podía ver a través del lodo, con Realm Heart activo podía sentir la ubicación de los 5 enemigos e incluso sus artes de maná tipo de Kai no pudieron evitar que encontrara los caminos etéricos. Enfocándome a través del dolor, imbuí éter en la runa divina y encendí Godstep, reapareciendo justo detrás de Blaze. Con asombrosa rapidez, el espectro calvo desvió la corriente de su fuego del alma lejos de Regis.
a quien 3 de los otros habían empujado contra una pared curva y hacia un escudo entre nosotros. Al mismo tiempo, formé una espada y corté su costado. El éter se estremeció contra el fuego del alma. Mi espada se sacudió con la fuerza de 2 poderes opuestos, luego se hundió a través de su escudo y cortó su garganta. Blaze trató de gritar, pero solo borboteó sangre. Sus ojos rojos y nublados se entrecerraron en un gruñido de agonía. Luego el viento negro lo envolvió y lo alejó de mí. Las garras del mismo maná de viento tipo de Kai me arañaron y agarraron mis muñecas. Solté la cuchilla y empujé el éter en mis manos, reforzando mi barrera protectora hasta que brilló con guanteletes visibles de luz amatista alrededor de mis guantes con garras. Se acumuló tanto éter que los finos huesos de mis manos comenzaron a doler. El viento luchó por agarrarse, pero no pudo agarrar el éter. Al sentir muchos otros hechizos dirigidos hacia mí, hice un movimiento cortante brusco con una mano enguantada, librando el éter reprimido en un amplio arco curvo para devorar el aluvión de fuego de hechizo perseguidor. Un aullido de dolor y furia acentuó el sonido del fuego que quemaba el aire. Las púas negras surgían del suelo y los relámpagos caían. Al otro lado de la cámara, Destruction brotó de Regis. Un viento caliente, como conducido al borde de un infierno, cargó. Secó rápidamente el sudor que perlaba mi frente y todos los hechizos activos en los alrededores se quemaron como hojas secas. ¡Valeska!, Ulrich gritó, su voz arrastrada atravesada por una punzada de miedo incontenible. En un instante vi la cámara. Regis estaba en el otro extremo de la cámara, atravesado en varios lugares por púas azul negruzcas de relámpagos sólidos. La piedra que lo rodeaba había sido tallada por Destruction en 20 pies en todas las direcciones, y los balcones sobre él se habían derrumbado. Sus fauces colgaban abiertas, gruesos hilos de saliva colgaban de entre sus dientes, y sus ojos brillantes estaban completamente enfocados en su presa. En el suelo, más allá de las ruinas, Valeska se arrastraba con un brazo mientras conjuraba un grueso escudo de viento entre ella y Regis. Partes de su cabello negro y las puntas de sus cuernos habían sido quemadas, y su rostro estaba cubierto de horribles ampollas. Le faltaba una pierna a la altura de la rodilla. Ulrich flotaba a 6 metros del suelo y un bombardeo de rayos azul negruzco salía disparado de las yemas de sus dedos sobre Regis. Algunos se quemaron en Destruction antes de que lo alcanzaran, pero no todos, y él no estaba haciendo ningún esfuerzo por defenderse. Ifok estaba en un balcón detrás de mí. Un brazo descarnado y esquelético colgaba inútil a su costado, y la carne de su cuello estaba rota y supuraba. Su mano restante se movía mientras conjuraba docenas de puntas negras del suelo para lanzarlas a través de la cámara en todas las direcciones, cortando con cuidado alrededor de sus aliados mientras nos apuntaban a Regis y a mí. Blaze se había movido a las afueras de las series de marcos arqueados que se abrían a la cámara. Estaba rodeado por un campo ovalado de fuego del alma parpadeante. Las yemas de los dedos presionaban su garganta. Llamas de fuego del alma teñidas de morado danzaron dentro de la haría mientras la carne se volvía a unir, mientras nubes de llamas conjuradas continuaban ardiendo en el aire entre nosotros mientras él luchaba por envolverme con su poder. Rigmal estaba controlando varios tentáculos largos de líquido ácido verde oscuro que había hervido entre las baldosas de granito. La herida de su costado se había curado, e incluso su armadura parecía haberse curado sola. Uno de sus tentáculos se envolvió alrededor de la cintura de Valeska y ayudó a alejarla, mientras los otros 2 comenzaban a hostigar a Regis, acercándose a su cuello y piernas. Mientras tanto, 3 más me azotaron, cortando el aire como látigos y rociando baba ácida en todas las direcciones. Usando Gobstep, maniobré fuera del medio de la vorágine de hechizos hacia el balcón. Luego me alejé de inmediato cuando la nube de fuego de Blaze atravesó el aire hacia mí. Las mandíbulas de Regis golpeaban con furia los tentáculos cáusticos cuando reaparecí de pie junto a Valeska. Una hoja etérea se formó en mis manos apuntando hacia abajo y empujé hacia su núcleo. Ella dejó escapar un grito desgarrador que se interrumpió de repente cuando el tentáculo alrededor de su torso la apartó de un tirón. Mi hoja talló un agujero humeante en su costado y en el granito debajo de ella. Una enorme púa de hierro se manifestó desde mi propia sombra y se empujó hacia arriba. Apoyando mi espada contra mi antebrazo, atrapé el impulso de la púa y dejé que me impulsara en el aire y me alejara de los tentáculos que me agarraban. Girando, desvié un rayo que había rebotado en Regis y luego aterricé justo frente a él.
La hoja de éter barrió las enredaderas que lo perseguían y luego las que me perseguían a mí, pero más hechizos ya se estaban cerniendo sobre nosotros. «¡Muévete!», sonó en mi cabeza la voz profunda y medio loca de Regis. Destruction estaba creciendo dentro de él, acumulándose como el magma dentro de la caldera de un volcán y estaba a punto de estallar. Me levanté de un salto, planté un pie contra el borde de una púa que se expandía y con Burst Step me puse detrás de Valeska. Mi hoja de éter atravesó las baldosas de granito del suelo en línea recta hacia ella y Rigmal. Detrás de mí, una nova de Destruction atravesó la cámara, borrando todo lo que tocó. Pero mi enfoque estaba en encontrar a Valeska. Ella parecía operar como el escudo del grupo, ocultándolos, protegiéndolos e incluso reposicionándolos cuando era necesario. Sin ella, el resto estaría expuesto. Rigmal trató de repetir su truco de atraparme en medio de un bolster, pero yo ya estaba listo para ello. La hoja de éter se elevó al mismo tiempo que la cámara pasaba a mi lado hacia los lados. Corté su hechizo y lo golpeé con el hombro primero. Fue derribado y se estrelló contra la pared exterior de la cámara y todos sus hechizos se desvanecieron por un momento. Valeska se había puesto de rodillas después de que Rigmal la salvara. A pesar de sus graves heridas, todavía estaba conjurando, rodeándose de una fuerza turbulenta mientras me cortaba con guadañas malvadas de aire condensado. Giré y esquivé a los que no pude bloquear con un puño envuelto en éter. Luego, cuando estaba casi sobre ella, invoqué un God Step. Saltando, arcos salvajes de relámpagos morado corrieron a lo largo de mi arma de fuego mientras golpeaba un lado de su cabeza desde mi nueva posición. Hubo un crujido de huesos cuando mi puño se conectó y luego todo se oscureció. Alas negras estaban envueltas alrededor de mi cara, aleteando y tambaleándose, sacudiéndome de un lado a otro. Con mi mano aún envuelta en éter, pasé mis dedos por el hechizo, destrozándolo. Pero cuando pude ver de nuevo, Valeska ya había sido alejada. Volviendo a invocar mi espada, salté hacia Rigmal, derribando, golpeando la parte posterior de su cuello indefenso. Un borrón negro azulado volvió hacia mí desde un lado, golpeándome y empujándome fuera de curso. Mi espada cortó y se hundió tanto en la armadura cubierta de runas como en la carne. «Blaze, envía a Valeska atrás», retumbó el barítono resonante de Rigmal mientras se ponía de pie. Su expresión era tensa y su cabello enredado estaba enredado en su cabeza y teñido de marrón rojizo. Ulrich se deslizó hasta detenerse a 3 pies de mí, fijándose entre ella y Rigmal. La sangre brotaba de su pierna, que parecía estar casi cortada a la altura de la rodilla. Ella se apoyó en su imponente escudo que descansaba entre nosotros y apuntó una lanza conjurada hacia mi cara, gruñendo, sin su laxa seguridad en sí misma. Un aullido bestial sacudió la caverna y Regis saltó desde un lado. Sus enormes patas arrojaron a Ulrich al suelo. Decenas de dardos verdes y enfermizos volaron desde las manos de Rigmal, acribillando el costado de Regis. Observé cómo el maná verde oscuro se filtraba en él, circulando por su torrente sanguíneo en cuestión de segundos. El fuego líquido corrió a través de mis canales mientras yo extraía éter de mi núcleo, bajaba por mi brazo y llegaba a la palma de mi mano, donde se acumuló hasta que la presión lo obligó a explotar hacia afuera, bañando la caverna con una luz violeta y engullendo a Rigmal. Hubo un destello y una cuña de estática azul negruzca interrumpió el aire alrededor de Regis. Él rugió, exhalando una gota de Destruction, pero la estática zumbó y se alejó de las llamas antes de fusionarse como una guillotina sobre él. Al mismo tiempo, Ulrich fue sacudido debajo de él por el rayo que tenía en la mano. El movimiento estático atravesó el cuerpo de Regis como una sierra, dividiendo limpiamente la carne, los huesos e incluso el éter. Mi compañero huyó cuando su enorme torso inclinado hacia atrás se partió en dos. La mitad trasera tropezó con sus piernas más cortas y gruesas. La parte delantera luchó por mantener el equilibrio mientras se abalanzaba torpemente tras su presa. La ira apenas contenida de Regis y la necesidad de desatar Destruction chocaron contra mí a través de nuestra conexión, luchando contra su instinto de supervivencia y un borde desesperado de incertidumbre existencial. Un cuchillo afilado como una navaja de pánico me cortó las agallas y solo pude ver el horrible espectáculo mientras luchaba por procesar el conflicto interno de Regis junto con mis propias emociones reprimidas.
Pasé por alto el maná que se fusionaba desde la sombra sobre mí justo antes de que una púa delgada como una lanza saliera de la columna más cercana y se clavara en mi cara. Giré en el último momento, recibiendo el golpe en el costado de mi cabeza blindada donde brotaron los cuernos. La púa se hizo añicos y un fragmento de un pie largo se retorció en el aire y se clavó en mi mejilla. Sentí que raspaba el hueso cuando se desviaba hacia abajo para empujar la base de mi cráneo. La fuerza del impacto me derribó contra una columna de apoyo, donde me incliné por un momento, aturdido, con una mano arañando el extremo dentado de la púa que sobresalía de mi cara. El suelo se hizo añicos bajo mis pies, haciéndome caer sobre una rodilla en un charco de lodo ardiente. Docenas de púas de hierro negro se entrelazaron sobre el charco para crear una cúpula de bordes afilados, inmovilizándome en el veneno que ya podía sentir, minando mi fuerza mientras atacaba mi sistema nervioso. Las púas se apretaron, obligándome a hundirme más en el lodo. Mis pulmones se paralizaron y sentí que mi corazón titubeaba. La cúpula de hierro se iluminó con una luz azul negruzca y cientos de rayos de electricidad comenzaron a chocar entre ella y el charco de lodo. Mi cuerpo encerrado. Mi mente se entumeció por la conmoción mientras el lodo continuaba devorando mi armadura. Cuando logré usar Gobstep, no pude sentir eso. No pude sentir nada más allá del dolor del maná atacando cada nervio de todo mi cuerpo. Ahora, mientras está inmovilizado, Valeska, informa al gran soberano, infórmale. Mis oídos se destaparon y las estrellas estallaron detrás de mis ojos cerrados y mis músculos comenzaron a tener espasmos mientras empujaba hacia atrás las púas, pero con poco efecto. Perdí todo sentido de las palabras de Rigmal. Solo sabía que los espectros se estaban gritando unos a otros. Aunque no pude entender lo que dijeron, la desesperación en sus voces era clara. Partículas azul-negras de maná de rayos desviados brillaron y estallaron cuando impactaron las motas de amatista que formaban mi barrera etérica. El maná verde oscuro chisporroteó y se hundió en el éter antes de evaporarse. El maná de la tierra desviada de color marrón grisáceo se agrietó y se rompió contra la barrera morada. A través de un hueco en las púas vi a Regis, o lo que quedaba de él. Mi compañero se había reducido a poco más que una voluta de éter atrapada dentro de una jaula de maná de Ulrich. Podía sentirlo, pero apenas, ardiendo, su conciencia retrocediendo con cada momento que pasaba a medida que más y más de su esencia etérica se agotaba solo para mantener su forma débil. Contacté con él, traté de atraerlo hacia mí solo con la fuerza de mi voluntad, pero él no estaba reaccionando, no podía escapar del hechizo que lo quemaba hasta la nada. El tiempo pareció ralentizarse, casi como cuando había podido usar vacío estático antes. De repente, pude sentir el peso de todo ese maná chocando con mi éter, ver la forma en que las partículas se doblaban, ondulaban y saltaban como una sola, las formas de los hechizos individuales, cómo se formaron, su propósito, la costura metafísica que los sostenía unidos. El maná se tejió en una forma formada por la voluntad del conjurador, mientras que el éter contenía el maná y determinaba su comportamiento natural, pero también se movía para acomodar el paso del maná. Las dos fuerzas encajaban como la luz y la sombra. No podía creer que no lo había visto antes. Mi mano tembló cuando busqué en el torbellino. A lo largo de él, la interacción de la luz y la oscuridad metafóricas, maná y éter, cambiaba y se movía, siempre juntas, simultáneamente en coordinación y oposición, y, entre ellos, una especie de cortina que separa la luz y la sombra. Mis dedos se crisparon, el telón se movió. El éter envolvió el maná y lo movió a un lado. Las púas entrelazadas que me inmovilizaban se soltaron, flotando en el aire a mi alrededor. Temblaban, inseguros. La voluntad de Ifok los empujaba hacia un propósito, pero el flujo de éter los repelía, redefiniendo lo que se le permitía hacer al maná. Una red de electricidad saltó de una púa a otra, crujiendo amenazadoramente. Los arcillos se extendieron hacia mí, se desviaron y se reabsorbieron en el conjunto, incapaces de golpear más allá de lo que le permitía el éter. El charco de ácido se partió, separándose, alejándose de mí. Mientras me ponía de pie lentamente, mis piernas temblaban por el esfuerzo de imponer mi voluntad sobre el éter y a través del éter el maná. Mis enemigos me rodearon, pero desapareció la fuerza física de su confianza y sus expresiones descaradas.
En cambio, vi grandes ojos rojos en medio de caras grises que se pusieron pálidas de miedo.